Entonces, primero vamos a comenzar con los sistemas históricamente, los sistemas que no tienen el disco duro como un medio auxiliar de almacenamiento. Eh, Primero tenemos los sistemas que se les conoce como sistemas de monoprogramación, sin intercambio ni paginación, y aquí hay tres modelos que se ocuparon en la historia. Eh, Esta es la memoria RAM, tenemos el sistema operativo en la RAM, eh, y y tenemos un programa de usuario. Se le llama monoprogramación porque solamente va a haber un programa de usuario en la RAM. Claro, aquí estamos hablando de sistemas que tienen RAM muy pequeñas, del orden de un megabyte de RAM. ¿Sí? Entonces, el sistema operativo ocupaba aproximadamente la tercera parte de esa RAM, o sea, como 300 kilobytes, y lo demás era para el sistema, para los programas de usuario. O a veces era menos lo que ocupaba el sistema operativo. Bueno, cuando decimos que está en RAM, eran sistemas que para poder cargar el sistema operativo se tenía que instalar desde medios externos, como disquetes. eh, Había disquetes de dos tipos, el disquete de em, 3 y media y el de 5 1/4. El de 5 1/4 tenía como máximo 512 bytes de almacenamiento y 512 kilobytes, perdón, de almacenamiento. Y después teníamos los discos de 3 y media, que estos tenían dos almacenamientos, uno de doble densidad y otro de alta densidad. El de doble densidad podía almacenar hasta 700 kilobytes y el de alta densidad 1.4 megabytes de almacenamiento. Entonces el sistema operativo no estaba instalado o no estaba en un disco duro. De hecho, no había discos duros. Había cintas magnéticas en este tiempo. Pero bueno, después tuvimos la oportunidad de almacenar el disco operativo en algún disco duro interno o algún dispositivo de tipo ROM que no se borra cuando se apaga la computadora, y cuando se enciende la computadora se cargaba en esta sección de la RAM. Esta es la RAM. Cuando dice sistema operativo en ROM quiere decir que había un dispositivo de donde se extraía internamente en la computadora el sistema operativo. Aún así nada más teníamos un solo programa de usuario. Y después tenemos el modelo que ocupó Intel con el 8086, el cual utiliza el sistema operativo en RAM. Y obviamente eso quiere decir que se tenía que colocar desde un medio externo del sistema operativo. Sin embargo, eh, ya tenía precargados en algún dispositivo interno todos los controladores de todos los dispositivos que se estaban ocupando, como el teclado, el mouse, bueno, mouse todavía no, el monitor y otros dispositivos que pudieran estar conectados. ¿Qué quiere decir esto? Que previamente a este sistema que tenemos aquí, había que cargar cada vez que se instalaba el sistema operativo en la RAM los dispositivos que se iban a ocupar, o el sistema operativo contenía los controladores para utilizar los dispositivos. En este último esquema, pues no. En este último esquema ya se tenían precargados todos los controladores. A esto es lo que conocemos hoy en día como BIOS. Esto de aquí arriba. Este es el sistema operativo y aquí estaba el programa de usuario. Sistemas como MS2 utilizaron este esquema. Bueno, el primer modelo que les mencioné al principio es el que se ocupaba en mainframes y minicomputadoras. El segundo se ocupaba en computadoras de bolsillo y sistemas integrados, como lo es el Palm OS de la empresa Palm. Y el tercero se usó en las primeras computadoras personales de IBM con MS2, que son este esquema de aquí. Bueno, el siguiente esquema ya es con multiprogramación, es decir, ya tenemos la opción de que el usuario pudiera tener
varios programas al mismo tiempo dentro de la RAM. Como recuerdan ustedes, en este solamente había un solo programa de usuario. Por eso se llama monoprogramación. Ya en el siguiente esquema tenemos multiprogramación, que es tenemos varios tipos: particiones fijas, sin intercambio ni programación, y más adelante vamos a ver particiones que pueden ser, donde ya ocupamos, de hecho, el disco duro. Bueno, en este primer esquema, que es multiprogramación con particiones fijas sin intercambio ni programación, pues tenemos la RAM. En la parte de más abajo tenemos el sistema operativo, y el sistema automáticamente particionaba la RAM en particiones fijas. Por ejemplo, aquí tenemos la partición 1 de 100K, la partición 2 de 200K, la partición 3 de 300K y una partición 4 de 100K. Esto ya lo hacía previamente el sistema operativo, y obviamente cuando iban llegando las tareas del usuario, pues se les iba dando de acuerdo a la partición que pudieran ocupar. Por ejemplo, aquí tenemos un esquema de múltiples colas. Múltiples colas quiere decir que se iban formando los, los procesos de acuerdo a la partición donde podían entrar. Por ejemplo, estos tres procesos, pues su tamaño máximo era de 100K. Este proceso solamente podía entrar aquí porque era de 200K, y este máximo, obviamente máximo 200K, y aquí se hacía otra cola para procesos que tenían máximo 100K. Y tenemos otro esquema más, donde es una sola cola, no son múltiples colas, y conforme fueran llegando se les iba dando la partición que mejor se acoplaba. Esto tiene sus ventajas y sus desventajas. Por ejemplo, en el primer esquema se desperdicia la partición 3, y se generan colas donde a lo mejor el proceso que está al final de la cola tiene que esperar muchísimo para poder entrar, cuando pudo haber ocupado la partición 3. También tiene una desventaja: si ocupamos arbitrariamente esta partición 3, con un proceso que es muy pequeño, y llegara a venir un proceso que tiene pues entre 200 y 300K de tamaño, pues en ese momento iba a tener que esperar porque la partición que le correspondía pues obviamente está ocupada. Sin embargo, es muy sencillo porque son múltiples colas. Simplemente con listas enlazadas se logra su administración. En el de una sola cola de entrada, pues imaginémonos que tenemos inicialmente 4 procesos que quieren entrar, y cada uno de ellos tiene 100K. Entonces, como todos pueden entrar en cualquier partición, el primero entra en la primera partición, el segundo en la segunda partición, el tercero en la tercera partición y el cuarto en la cuarta partición. Pero ahora imaginemos que el quinto proceso es un proceso que tiene 300K máximo, bueno, entre 200 y 300. Y entonces no va a poder entrar porque tiene que esperar a que la partición que le corresponde se libere. Y supongamos que se libera la partición 1, la partición 2 y la partición 4. La partición 3 no se libera porque el proceso es muy lento. Entonces, el proceso que quiere entrar a continuación es el proceso que necesita ocupar la partición 3. Y no va a poder entrar, pero tampoco va a dejar pasar a los procesos que vienen atrás. Esa sería su mayor desventaja. Aunque este es mucho más sencillo de programar, porque como es una sola cola, pues son una sola lista. En cambio, en el anterior se tienen que programar muchas listas y administrar muchas listas. Esta es una sola lista.